오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 10, versículos 7 hasta el 18. La palabra de Dios, Juan capítulo 10, versículos 7 hasta el 18. Vamos a leer todos juntos. 시작. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que anden de mí vinieron ladrones y son asaltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariador, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersará. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ha amado el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la ha quitado, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라. Amén. En este momento oremos antes de escuchar esta palabra de vida, para que nosotros al escuchar esta palabra podamos obedecer y tener esa fe. Y también oremos por nuestro obispo al llevar la palabra, para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Vamos a orar todos juntos. 참으로 양의 문이신 예수를 정말 우리는 깨닫고 주 앞에 믿음을 얻는 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 우리에게 주시는 생명의 말씀을 통하여 우리 영혼이 깨닫고 주 앞에 순종하며 그 목자의 음성을 듣는 우리 모두가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 또한 말씀을 증거하시는 감독님 입술에 기름 부으사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력으로 함께하여 주시고, 성령으로 말미암아 정말 우리 하나님이 인도하여 주시고 이끌어 주시옵소서. 정말 우리는 교회들에게 하시는 이 귀한 생명의 말씀을 듣고 우리가 깨닫고 진실함을 알고 우리 하나님 앞에 순종하는 믿음을 얻는 이 귀한 모든 시간 될 수 있도록 하나님께서 붙들어 주시고 함께하여 주시옵소서. 주의 음성 앞에 우리가 온전히 겸손히 주 앞에 나가며 하나님이 우리를 도우시는 거룩한 손길과 역사들을 바라보는 이 모든 시간 될 수 있도록 하나님이 역사하여 주시옵소서. 성령이 도우시는 이 귀한 모든 시간 될 수 있도록 하나님이 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en este día santo has hecho que nosotros podamos recibir tu palabra. Padre Dios, tú has puesto a tu siervo para llevar tu palabra. Ayúdame, Señor, que tu siervo al abrir tu palabra, tú seas el que estés hablando personalmente. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nuestros hermanos puedan escuchar esta palabra como si fuera tuya. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 양의 문이신 Jesús es la puerta de las ovejas. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 같이 시작. Dios es amor. Él envía al Hijo al mundo para que se convierta en el Salvador. Jesús tiene la responsabilidad de salvar al hombre. El cielo no es vacío, sino es espíritu. Es real como el cristiano. Dios es mucho mayor que el universo y es eterno. El universo es el vacío, por lo cual es vacía y oscura. El universo es donde está la potestad de la muerte. Es la desesperanza espiritual.
Por lo tanto, el espíritu ha muerto y le espera el juicio y el castigo. Jesús, para salvarnos, ha venido a recibir el mandamiento. Él murió en cambio de nosotros y nos ha salvado de la autoridad del Hades, la cual es el universo. El hecho de que hemos recibido la salvación es que nuestro espíritu ha sido llevado al cielo. A través del bautismo hemos salido del Hades y ahora pertenecemos al espíritu y al cielo. Solo una es la puerta que podemos entrar para ir al cielo. Este es Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es el mediador. El bautismo es el arrepentimiento para obtener la vida, es ser santificados y ser llevados del Hades para entrar al cielo. Al tratar de sobrepasar a Jesús y revestirnos de la gracia del cielo, es considerado como ladrones y salteadores en los cielos. Solo podemos entrar con la justicia de Dios. El Señor murió colgado en la cruz y fue menospreciado. Es la puerta para entrar en el reino de los cielos. El bautismo es la experiencia espiritual para entrar en la puerta del cielo. Con las riquezas de este mundo no podemos entrar al cielo. Tampoco podemos entrar con acumular méritos. Podemos entrar completamente al cielo con Jesucristo. Amén. 우리 하나님께서 Nuestro Dios 우리를 그의 교회로 hace y nos llama como la iglesia, a ustedes y a mí, 삼아 주셔서 y también hace que nosotros así podamos formar a la iglesia y hace que nosotros podamos estar en él. 그의 생명을 여러분과 나 우리가 También hace que nosotros podamos tener la vida de Dios. 우리는 정말 감사해야 할 것입니다. Y la verdad es que nosotros tenemos que dar gracias por esto. 거기서 멈추는 것이 아니라 También no es que esto sea todo, sino que más allá es que Dios, 하나님의 영원한 나라를 para que pudiéramos estar con Él, Dios desea que nosotros preparemos para poder entrar al reino de los cielos. 우리가 그 안에 있는 이 땅의 Por eso, en ese tiempo en el cual nosotros estamos en esta tierra, 미래를 Dios desea que nosotros estemos junto con Él y desea que nosotros formamos nuestro futuro, o sea, el entrar al reino de los cielos. 그런 점만 보아도 그가 우리를 Si incluso solamente con ver esto, nosotros podemos saber que el hecho de que Él nos guíe es algo muy importante. 일이 없어야 되고 Y la verdad es que nada debe bloquear esta guía de Dios. Y nosotros de la misma forma tenemos que obedecerle y también 우리 모두 ir junto con Él. 이와 같이 하나가 Por eso todos nosotros de esta forma tenemos que ser uno y tenemos que movernos siendo uno. 우리가 교회가 된 이상 A partir de ese momento en que nosotros somos hecho la iglesia, 조급함이나 la verdad es que nosotros 행동이 변하는 no debemos ser como en las personas del pasado, o sea, que cambiamos instantáneamente o hacemos lo que nosotros queremos, 탈퇴하여서 sino que tenemos que 새로운 sobrepasar todo esto y tenemos que volver a nacer siendo nueva criatura. 그래서 우리에게 닥쳐지는 시련 Por eso, de todas esas dificultades y esas dificultades y persecuciones que vienen a nosotros, la verdad, esto son nada en comparación con esto. Por eso nosotros podemos sostener y sobrepasar todas estas cosas. Y si hablamos en otra forma, esto es una oportunidad para que nosotros podamos sobrepasar esto. Por eso las personas que hasta el último momento que tienen esa victoria, que están dentro de la fe y sobrepasan esto, son los que tienen la victoria. Por eso, el hecho de que nosotros continuemos en nuestra vida de fe, 나는 기준을 세워주신 주님의 기준에 따라서 nosotros podemos seguir en ese estándar que nosotros tenemos que santificados, que el Señor nos ha dado a nosotros. Así podemos entrar en la justicia de Dios. Nuestra fe es la justicia.
우리의 순종은 Nuestra obediencia, 것이 하나도 없고 la verdad, no hay nada que se ha hecho en vano, 좋게 sino que todo esto es hecho y es recibido por el Señor a través de la justicia de Dios. 기준을 새로 정하시고 Por eso, Dios ha puesto esta nueva justicia en nosotros 생명으로 사는 자들 y hace que nosotros podamos tener esa vida 진정 하나님의 nueva. 합당한 Y así nosotros tenemos que tener esa fe 이런 신앙을 en el cual sea apta delante de Dios. 드릴 수가 있게 되는 것입니다. Y así nosotros podemos entregar esta fe delante del Señor. Y entonces ese momento en el cual nosotros vayamos al reino de los cielos, Dios no va a tomar 우리가 con personas aptas para poder entrar en ese lugar. Dios desea que nosotros seamos aptos para poder venir delante del Señor. Pero la verdad es que anteriormente no lo éramos. Y la verdad, Dios que nos ha dado a nosotros esa vida y nos ha dado la salvación, 속에서 맞기를 ahora Dios desea que nosotros podamos entrar al reino de los cielos y tener ese encuentro con Él en ese lugar. Queridos hermanos, ustedes y yo, 신령한 신앙생활을 할 때에 nosotros al tener nuestra vida de fe, 삶 속에서 있었던 것을 버리고 tenemos que abandonar todas las cosas que vienen del pasado. 말도 되지 않는 하나님 앞에 ¿Por qué? Porque hay cosas que la verdad nosotros no podemos venir delante del Señor. Son cosas que nosotros tenemos que abandonar y tenemos que entrar en el Señor. Solo aquellos que abandonan esto pueden entrar en el Señor. 이제부터는 Y luego a partir de ese momento tenemos que votar completamente con esto. Y en ese día, en ese mismo día en el cual nosotros tuvimos ese encuentro del Señor, que estábamos en el pecado, y aunque el Señor nos haya llamado en medio de ese estado, pero de todas maneras Él nos llamó, y a partir de ese momento nosotros tenemos que tener esa inspiración, tenemos que tener esa llenura de esa inspiración. 차 있어 Y la verdad es que nosotros, al estar llenos de esa inspiración del Señor, 하나님의 그 영감으로 con esa inspiración, 영광의 밝은 tenemos que 빛으로 tener esa gloria, ser brillantes con esa gloria de Dios. Y así es obvio que Dios nos va a tomar como aptos para venir delante de Él. 활약을 해야 될 Y así es como nosotros tenemos que vivir nuestra vida de fe. Queridos hermanos, ustedes y yo, la verdad tenemos que tener esa sabiduría y tener esa paciencia. 우리에게 주신 하나님의 계획 Y la verdad es que ustedes y yo, a través con ese nuevo plan de Dios, 성공해야 될 것입니다. tenemos que tener esa victoria a través de esto. 원래 우리가 얼마나 바닥에서 얼마나 Nosotros 아래에서 anteriormente, cuánto nosotros estamos tanto en el piso, o sea que nosotros estábamos en lo más bajo de lo bajo. Pero la verdad, el hecho que Dios nos ha tomado a nosotros, qué tan glorioso es esto. Pero la verdad es algo que no tenemos que olvidar y espero que ustedes y yo podamos recordar esto. 하나님으로부터 La verdad es que nosotros éramos personas que éramos alejados de Él. Éramos personas que no tenían ninguna conexión con Dios. Y la verdad, así era como se les llamaba a los gentiles anteriormente. Dentro de los israelitas, los gentiles, la verdad eran personas malas. 우리는 그런 자들이었습니다. Pero queridos hermanos, ustedes y yo éramos de este tipo de personas. Nosotros antes de, incluso cuando nosotros naciéramos, nosotros estamos bajo el pecado. 속으로 태어납니다. El hombre nace bajo pecado. 우리 아기가 태어났거나 아가야 축하해. Pero entonces uno podrá pensar como, ay, tú, 사망으로 uno puede decirle a un niño como, ay, tú pues naciste en medio del pecado, tú no naciste en medio de pues la muerte. 영이 죽은 자들. Pero la verdad, aunque esta carne pues tiene tener la vida, en su espíritu está muerto. 봐야 될 그러한 우리의 Nosotros que verdaderamente teníamos que saborear esa muerte por toda la eternidad, éramos personas que no teníamos la vida espiritualmente. 단순한 우리들이었습니다. Ese éramos nosotros. La verdad es que éramos personas que no tenían ningún interés con Dios. 원래는 하나님의 계획을 이루어가기 위해서 우리가 태어났던 것입니다. 그런데 하나님께서 우리를
이방인들 Y la Biblia pues dice de esta forma a nosotros cuando habla sobre los gentiles, ¿cómo les llama a ellos? Si vemos en Efesios 2:12 que nos dice que ustedes eran en esos tiempos que estáis sin Cristo. Eras alejados de la ciudad de Israel, alejados del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero la verdad, este tipo de personas, ¿qué esperanza podrán tener? Pues la verdad es que en el pasado éramos personas que habíamos muerto en nuestros deleites y pecados. Pero nosotros somos ahora personas que hemos nacido a través de Él. Por eso podemos encontrar ese dominio de la vida y ese dominio de la vida. 세상에 없습니다. Pero entonces en este mundo la verdad no tenía la vida. Pero luego de que Jesús haya venido con la luz, siendo la luz, la verdad ahora Él es la vida para nosotros. Pero queridos hermanos, nosotros habíamos muerto a través de la muerte de nuestros deleites y pecados, como nos dice en Efesios 2:1. Pero entonces cuando dice que nosotros, ¿qué significa esto? No significa que nosotros hemos muerto a través de esos pecados o por nuestros deleites o por nuestros diferentes delitos, sino que nosotros ya estamos debajo de la muerte. Y también en Romanos 3:9 también nos dice a nosotros, 영역에 있는 거예요. los judíos y gentiles, que todos están bajo el pecado. O sea que significa que todos ellos estaban debajo de ese dominio de la muerte en el pasado. 떠나 있는 자들이 Por eso nosotros, estas personas que se habían alejado de Dios, todos ellos, ¿dónde están? ¿En qué dominio están? Están en dominio de la muerte. Ellos siguen los deseos de la carne, esa corriente del mundo. 가운데 행할 때 세상 Y la verdad es que nosotros en el pasado, cuando seguíamos al mundo, ¿qué seguíamos? Seguíamos las corrientes del mundo, como nos dice en Efesios 2:2. Y seguíamos conforme al príncipe la potestad del aire. Pero entonces, ¿qué significa esa corriente del mundo? Es ir completamente en contra de Dios. Y la verdad es que los hombres no conocen cuáles son esas corrientes del mundo. Pero la verdad, ellos van en contra de Dios y hasta menosprecian a Dios. Esto es algo que podemos ver comúnmente en todas las personas. 10여 년 동안에는 그런 걸 잘 못 느낄 수도 있어요. Y la verdad, uno no podrá pues sentir esto mucho en esos 10 años, últimos 10 años. Y podemos ver que en la sociedad también se han formado muchos cristianos. 교회를 의식을 많이 합니다. Y podemos ver que muchos en los sectores de las ciudades podemos ver por lo menos a una iglesia en ese lugar. Y también muchas personas ahora saben 옛날에는 que ahora pues hay una iglesia. Pero la verdad es que en el pasado la persecución para los cristianos era algo muy grande. Ellos odiaban a los cristianos y, o sea, odiaban era a Dios. 가르쳐줬느냐? 아닙니다. 세상 풍조가 Pero la verdad, ¿quién les enseñó esto? La verdad, esas son las corrientes del mundo. Podemos ver que en el mundo, en todo el mundo, odia a Dios. Pero esto es algo era tan común. Y la verdad, nosotros éramos personas que vivíamos en ese mundo en el cual era normal odiar a Dios. 이렇게 판단하더라도 결국 하나님에 대해서 무관심한 Pero la verdad, 중요하지 생각. son ignorantes delante de Dios y la verdad piensan que no es tan importante el venir delante de Dios. La forma en que nosotros seguíamos, que era seguir esa forma de Dios. 정말 하나님을 Seguir las formas de este mundo. Como nos dice en Efesios 2:3, seguíamos las cosas de esta carne. 하나님을 보지 못하게 하는 이런 것들. Y eran cosas que la verdad nosotros ni siquiera podíamos ver a Dios y solamente seguíamos las cosas de esta carne, o sea, las cosas de esta tierra. 지배 아래 Y la verdad es que nosotros estamos debajo de ese dominio, de esa autoridad de Satanás. 마귀인데 Satanás es el diablo. 인간으로 하여금 하나님을 Pero entonces, 만나지 못하게 el diablo hace que el hombre no vaya a tener ese encuentro con Dios, hace que nosotros no podamos ver a Dios 인간을 옳게 보이지 y también hace que así, de esta forma, pues Dios también no vea de la forma correcta al hombre y constantemente el diablo tiene esa especialidad de separar. 우리는 이런
de separar. Y la verdad es que nosotros tenemos esto como costumbre dentro de nosotros. Y la verdad, el hecho de separarnos delante de Dios o separarnos de las personas, esto no es algo pues como algo tan grave. ¿Por qué? Porque eso es algo que está en nosotros como costumbre. 개인들에게도 그런 사단의 Pero también en cada uno de nosotros podemos ver esa obra del diablo, de Satanás dentro de nosotros. Y hace también que luego también seamos dominados en él. Y también esos espíritus de este mundo también hace que nosotros sigamos estas cosas. También, como nos dice a nosotros, nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra principales y potestades y gobernantes de esta tiniebla de este siglo. Y la verdad es que nosotros antes vivíamos en esto y la verdad no conocíamos acerca de esto. Y la verdad éramos personas que 당하고 속고 no sabíamos nada de esto, personas ingenuas que sigamos en esto. 내가 하는데 Hay muchas personas que decían, yo viviré mi vida como yo quiera, yo viviré mi vida independientemente. ¿Tú quién eres para decirme cosas así? Pero entonces las personas piensan de esta forma, diciendo que ellos así. Pero la Biblia, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que estamos siendo engañados debajo del dominio del diablo. 뭐였나요? Pero entonces, el resultado de todas nuestras acciones, ¿qué era? Eran ese fruto, o sea, era ese fruto para ir para la muerte, como nos dice en Romanos 7:5, que todos los que estamos en esta carne, la verdad, todas estas carnes, ¿qué si nos dice? 눈에 보이는 것만을 신경 쓰고 La verdad, solamente nos enfatizábamos en las cosas que nosotros solamente podíamos ver con nuestra carne, y la verdad, todo esto es fruto de la muerte. 갈수록 점점 더 Y podemos ver de que cada vez esta carne, al vivir en esta vida, seguíamos constantemente a la carne y nos enfatizamos en la carne. Y constantemente estamos yendo mucho más profundo a las cosas del mundo. 우리는 Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Es que como nos dice en 1 Juan 5:19, que nosotros somos de Dios 자 안에 y el mundo entero está debajo del maligno. 분명히 경계가 O sea, podemos ver que Dios está separando completamente. 나는 Queridos hermanos, ustedes y yo estábamos en el pasado, pero ahora nosotros hemos sido cambiados y llevados a Dios. 성경 말씀에 하나님은 하나님의 백성을 Si nosotros vemos en la Biblia, nosotros podemos ver cuando Dios habla acerca de la guía de su pueblo, compara esto como con las ovejas, 내가 como Él tener el rebaño y pues a tomar y cuidado de ese rebaño. 백성을 인도하는 것이 Y entonces Dios dice y compara a su pueblo y Él compara al tomar a su iglesia como al rebaño. 자, 왜 그렇게 생각하실까? Pero ¿por qué será esto? 양치는 것과 ¿Por qué será que Él pues tener y cuidar del rebaño y el hecho de que tomar al pueblo de Dios y a la iglesia, ¿por qué será que es comparado con las ovejas? Por eso, pero entonces antes de esto quiero explicarles a ustedes acerca de las características de las ovejas. Pero la verdad es que las ovejas, ellas son ingenuas y la verdad, ellas 이스라엘은 tienen ese orgullo en ellos. Y la verdad, solo con esto les he explicado todo. Y la verdad, en ese tiempo en Israel, la verdad, ellos vivían en medio de esa cultura en la cual ellos todos tenían y cuidaban a su rebaño. Y así eran como ellos pues vivían sus vidas en el pasado. 이스라엘 사람들은 Por eso, el pueblo de Israel, 여기 성경 말씀 y especialmente 사람이라도 como las personas que vivían en ese tiempo, la verdad, conocen bien acerca de cómo tienen que cuidar a las ovejas y a su rebaño. Pero la verdad es que ustedes y yo, la verdad, en esta generación no sabemos qué es el cuidar y tener los rebaños. 지는 그 정도 Y la verdad, nosotros, aunque lo hemos escuchado, la verdad, no tenemos pues esa sabiduría profunda acerca de esto, ese conocimiento profundo acerca de esto. 사람들은 잘 알고 있었어요. Pero las personas en este tiempo, cuando Jesús le hablaba acerca de las ovejas, ellos tenían buen conocimiento acerca de esto. 그것도 못하는 존재로
Pues la verdad, ahora quiero explicarles acerca de las ovejas. Las ovejas, primero que todo, no sabían hacer nada, no saben hacer nada. 뭐 포식자들이 Y la verdad, digamos, si viene un depredador para pues atacarlos, la verdad, ellos no pueden cuidarse. No hay forma en la cual ellos cuidarse. Segundo, ellos no tienen ningún tipo de orden en ellos. 삶의 그 O sea, en sus cabezas, la verdad, ellos no piensan en ningún tipo de orden, sino que ellos se interesan en cada uno de ellos. Ellos no les interesa lo que está en su alrededor, sino lo único que ellos se interesan en ellos mismos. Y dicen que las ovejas son sucias. 양들도 전멸할 것입니다. Y también dicen que si la humanidad si es exterminada, luego a seguida del hombre, morirán las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas no pueden vivir si no están siendo cuidadas por las personas. 짐승이 오면은 Pero digamos, si un depredador viene a atacar a las ovejas, 제대로 거기에 대항하지 못합니다. las ovejas no pueden 하기보다는 도망도 제대로 못 pues cuidarse a sí mismos y ni siquiera pueden escapar. Uno normalmente, si ven, digamos, si uno vemos en África, nosotros podemos ver, pues, podemos ver, digamos, a esos becerros, digamos, que vienen y, digamos, si son atacadas por una chita o leones, podemos ver de que ellas, pues, escapan con todas sus fuerzas y van de un lado a otro para poder escaparse. 오히려 넘어지고 이러죠. 잘 Pero entonces, para poder así, pues, con gran estrategia, poder, pues, escaparse de sus depredadores. Pero en cambio, las ovejas no saben cómo hacer esto, 우왕좌왕해가 sino lo único que ellos, digamos, en ese momento en el cual viene un depredador, ellos no saben qué hacer, sino en que ellos se desesperan y comienzan a pisarse el uno al otro. 뛰어들어가지고 확 잡고 뭐 어디를 Pero digamos, 이럴 거 한 필요 없는 거예요. 양들이 para los depredadores no hay necesidad que vengan y ataquen a las ovejas y los muerden en los pies o algo. ¿Por qué? Porque las ovejas, solamente en ese momento en que los depredadores vienen y pues, los ruge, las ovejas comienzan a pisarse entre sí y a sin morir entre sí. O sea, por eso todas las cosas uno tiene que cuidarlas, uno tiene que 으로 인도해주지 않으면 también las tienen que guiar a los praderos. Si no, ellos no podrán, se comen lo que ellos ven al frente. Y la verdad, ellos también, uno tiene que cuidarles para que no caigan y uno siempre tiene que guardarlas. 방법이 없어요. 걔네들은. O sea, y también tienen que cuidarlas a ellas. No hay forma para que ellos se puedan lavar solas. 그대로 그렇게다 눌려서 죽어요. Pero también uno tiene que rasurarlas, si no, como esto comienza a crecer tanto que comienza a hundirlas. 똑똑해가지고 막 Pero tampoco no podemos decir que las ovejas sean inteligentes, sino que cada uno de ellos 지능만 podemos ver de que su intelecto es algo muy bajo. Pero no solamente eso, pero su personalidad, su carácter también es algo que es sucio. La verdad, 이건 기억하셔야 될 거예요. y son orgullosas. 화를 못 참아. Y la verdad, algo que ustedes tienen que conocer y algo tienen que recordar es que las ovejas no pueden aguantar su 미치는 거죠. enojo. 그래서 심지어 자기 목자를 Por eso, pero incluso, ¿qué es lo que hacen estas ovejas? Hasta atacan a su dueño, a su pastor. 아기 때부터 새끼 때부터 길러왔잖아. 이름 붙여. Pero entonces esas ovejas, la verdad, aunque son pues criadas desde bebés, cuando eran crías, entonces obviamente cuando crecen, sí, constantemente son acariciadas y son cuidadas por su pastor. Pero cuando en ese momento, cuando tengan ese pues enojo, si se enojan, comienzan 사랑해 주는데도 pues a atacar a sus propios dueños. Y también a estos dueños que les dan todo su corazón para poder amarlas y les alimenta y también los ayuda y los limpia. Pero entonces esas ovejas, ¿qué es lo que hacen? Ellos, como pues las ovejas, si se enojan, comienzan pues van y atacan a su dueño. 공중에 날아와서 Pero la verdad, ellos ni siquiera pues les
van en contra de sus dueños, sino que ellos al hacerlo vuelan. Podemos ver qué tan ingenuos y tan tontas son esas ovejas. 양의 주인들은 그러므로 Por eso, los dueños de las ovejas, 이 양들을 위해서 ¿qué es lo que hace? 훌륭한 목자를 La verdad es que para que un dueño de la oveja pueda ser aceptado como dueño de esas ovejas, tiene que ser un profesional. 목자들을 세워둡니다. O sea, tiene que ser el mejor de todos los pastores para poder cuidar a sus ovejas. Si nosotros vemos en Israel, si nosotros vemos en la historia de Israel, nosotros podemos encontrar a esas personas que fueron sobresalientes en toda Israel, pero todas ellas que eran pastores de ovejas. Si ellos no pasaban sobre esto, ellos no podían hacer algo mucho mayor. Si nosotros vemos a los ancestros de Israel, podemos ver a Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos podemos ver que ellos eran pastores de ovejas. 그 민족을 인도해 왔던 Y también hasta Moisés, quien había guiado a todo ese pueblo, también David. 양치는 Todos ellos que eran pastores de ovejas, comenzaron sus vidas con esto. 것은 소일거리가 아닙니다. Pero la verdad, el ser pastor de ovejas, la verdad no es hacerlas a medias, diciéndoles como, ay, ven tú, ven, y yo quiero descansar, ven tú y cuida a las ovejas. Claro que no, esto no es posible. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser profesional para poder cuidar a esas ovejas. ¿Por qué? Porque estas ovejas, uno tiene que cuidarlas de una forma que es tan difícil cuidarlas, que uno necesita ser profesional para poder cuidarlas. Por eso, de esta misma forma, Dios, ¿por qué será es que Dios enfatizó tanto en esos pastores de las ovejas? Y por qué dice de que estas personas, la verdad, ¿por qué será que también los diferencia diciendo que estos eran los 이제 하나님은 asaltadores? 영원한 나라로 이끄시는 그 ¿Por qué? 나라는 Porque ese reino en el cual Dios quiere guiarnos a nosotros, la verdad es que esto no puede ser hecho si no es a través del pastor. 양들이 자기를 돕지 못하니 Si las ovejas no pueden ser cuidadas, 교회야 거기서 그냥 뽑아. no es el hecho de como, ay, dentro de la iglesia, cualquiera escoja a cualquiera para que llegue a ser el pastor y guíe a las ovejas, o sea, al rebaño que es la iglesia. Sino que ahora que ellos ya han sido cuidadas, ya han sido sacadas del infierno, estas ovejas que eran ingenuas, que ni siquiera sabían que estaban muertas, la verdad, como ellas ahora que son guiadas, ahora que vienen delante del Señor, ahora no pueden ser tratadas como el pasado, sino que Dios que vino personalmente en nosotros, ese Hijo que fue enviado por nosotros, Él viene y también incluso hace que espiritualmente, a través del Espíritu Santo, hace y escoge al obispo para que pueda apacentar a la iglesia. Como nos dice en Hechos 20:28, si leemos todos juntos Hechos 20:28, por tanto mirad a vosotros y por tanto al rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual les ganó por su propia sangre. Y también que nos dice a nosotros que luego también en los últimos días, en los posteriores días, vamos a encontrar a muchos pastores, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar a muchos pastores porque hay muchas iglesias, pero vendrá el príncipe de las ovejas y la verdad, 목자장이 나타나서 Él al venir a nosotros nos dará cuenta y también nos darán esa corona de la gloria, como nos dice en 1 Pedro 5:4. La verdad es que cualquiera no es el que es hecho pastor, sino que tiene que ser escogido por medio del Espíritu Santo para poder apacentar a su iglesia. 수백 년 동안에 Pero la verdad esto no es algo que fue ocurrido de la nada, sino que es algo que nosotros podemos encontrar desde antes en Israel, en el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos encontrar de que estos pastores, la verdad, eran personas que habían fallado. Pero ahora yo los voy a tomar. ¿Con qué? Voy a escoger a estos pastores a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo tendré que salvar a mis ovejas del infierno.
오늘의 주제가 오늘 말씀의 주제가 양의 문입니다. En el día de hoy, pues la palabra del día de hoy es a través de pues estamos hablando de la puerta de las ovejas. Pero ¿qué es tan importante es esto? 우리에 있는 ¿Qué es tan importante esto? Nosotros podemos saber de que las ovejas entran en una puerta y salen de esa puerta. Cuando dice que entran en la puerta, significa que son inscritos. 것은 El hecho de que cruzan en esa puerta, ¿qué significa? Es que en el momento que cruzan esa puerta están siendo verificadas por el dueño, por el pastor. 우리 안에 두게 되는데 Las ovejas son encerradas en una cerca y en el momento en que entran son inscritos por el dueño. De esa misma forma, 하고 하지 않습니다. nosotros somos inscritos por el Señor y no es que todos nosotros, toda la multitud vaya a entrar, no es eso, sino que todas son ovejas del dueño. 를 결심을 합니다. Son dueños, son las ovejas del dueño. 그런 끓는 정렬을 Y la verdad, cada uno de ellos pueden sentir esto. Y la verdad, el dueño tiene este fervor dentro de esto, esa responsabilidad de cuidarlos a ellos. 우리의 참 목자신 Y la verdad es que Jesús es nuestro buen pastor. Y como nos dice en Juan 10, la palabra que hoy leímos, que es que Jesús es la puerta. Jesús es la puerta en esa cerca. 문이 한 개만 두게 Y solamente en esa cerca podemos encontrar una sola puerta. 있지 않습니다. No podemos encontrar otra puerta que es de al lado o de atrás, sino que solamente hay una puerta. 예, 눈이 갈 수 있도록 하고 있습니다. Y solamente hay una sola puerta en la cual cualquiera puede ver. Hay solamente una puerta. 한 개의 문을 두는 거는 El hecho de que existe solamente una sola puerta 주님이 문이 되시는 것은 y el hecho de que Jesús es la puerta 잘못된 것에 대한 es para poder, 하나님의 해결책 하늘의 es esa solución, 실패할 수 esa nueva medida en el cual Dios ha puesto para 책임. poder ver, para poder resolver ese problema de Israel. 목축이 많이 있잖아요. Si nosotros vemos en Palestina, podemos encontrar muchas ovejas, pero si vemos en medio donde las ovejas estaban, 아무 데서나 la verdad es que las ovejas no necesitan esa cerca. 그냥 자빠져서 자면 되는 것이 되지. Pues ¿por qué? Porque ellas pueden dormir pues en el pasto abierto. Pero el problema ¿qué es? Es por la noche. En la noche hay ladrones que vienen a tomar esas ovejas. 그냥 밤에 그냥 풀어놓게 되면 Pero si uno deja las ovejas pues libres para que duerman en el pradero, estas ovejas pueden ser robadas. 그렇죠. 무슨 뭐 이렇게 계속 눈 안에 두고 이렇게 보이는 데서 두지 않으면은 Pero si uno no deja esas ovejas en donde uno puede mirarlas, obviamente vienen y se la toman fácilmente. 그래서 우리를 이렇게 칩니다. Por eso es la razón por la cual forman estas cercas, para poder manejarlas. 현대에는 뭐는 Pues ahora, pues en el presente podemos ver de que las cercas son hechas mucho más altas y pues tienen diferentes sistemas. Pero obviamente en el pasado no existía ese sistema tan avanzado. 저 몽고 같은 데 보면 약간 좀 허술한 면이 있어요. Y pues si podemos ver, pues en el pasado podemos ver de que pues esas cercas no eran hechas de gran manera. ¿Por qué? Porque tenían que moverse de lugar a lugar. Y así pues formaban, pues las cercas eran hechas de madera. Pero entonces, la verdad, cualquiera podría pues venir y saltarse esa cerca y tomar esta, pues. 집어 Y también hay momentos en el cual ladrones vienen y se toman a las crías de esas ovejas. 양우리는 완벽하진 않아요. Por eso estas cercas, la verdad, no son pues perfectas. 들어오려면 들어올 수 있는 거예요. Pero entonces cualquiera podría entrar en ello. 노출되죠. 현대같이 오늘처럼 되지 않고 당신은 Y en ese tiempo, la verdad, siempre estaban en ese peligro. 이 거기에 한 주인이 있고 한 Pero 개가 있고 nosotros podemos encontrar a un dueño y a un rebaño y a una cerca. Pero entonces dentro de eso podemos encontrar diferentes pastores dentro de ese dueño y ya podemos ver que algunos pues cuidan diferentes, digamos, 5 ovejas y pues otro pastor podría pues tiene ese deber de 할당해주고 있고 이렇게 해서 cuidar a otras ovejas.
Y así en el día, pues a través de sus pastores hacen que vayan y tomen ese praderos, vayan a esos praderos y comen de estos pastos. Por la verdad es que en el día la verdad es fácil pues cuidarlas, pero por la noche es algo un poco más difícil de manejarlas. Y ahora dentro de esa cerca, pues ellos vienen y traen esto. Y luego, ¿qué es lo que ponen? Ponen a guardias por la noche para que así puedan cuidar. Pero entonces, a partir de ese, ¿qué es lo que, cuando en el momento en que las ovejas vienen y entran en la cerca, qué es lo que ellos hacen? Cada uno de sus pastores verifica a cada una de las ovejas. Si también vemos en Ezequiel, ¿qué es lo que dice? Es que hace que cada uno de ellos sean pasados en ese madero. ¿Para qué? Para que así puedan verificar si las ovejas están bien o no, si tienen un problema o si se han lastimado o algo. No es el hecho de como, ay, ustedes entren rápido que tengo que pues descansar. No es esto, sino que cada uno de ellos son chequeadas por el pues pastor al entrar a la puerta. Pero entonces, luego de que esta puerta, pues todas las ovejas han entrado, entonces ahora es dada, entra en ellos y luego entonces entran todas las ovejas en esta cerca y luego el guardián en ese tiempo guarda a las ovejas por la noche y también tiene esa espada, pues tiene ese machete y esa espada para que puedan pues cuidar por la noche. Y obviamente los guardianes solamente harán que los pastores puedan entrar en esa cerca, no a otra persona. Y también cuida esa puerta. Cuando ven de esos guardianes, cuando ven que el pastor viene, entonces, bueno, usted sí puede entrar. Pero si cualquier otra persona, la verdad, que no conoce, entonces obviamente no ven ni entrarse. Pero digamos, si un ladrón viene y dice, yo me quiero tomar una oveja, déjeme entrar, obviamente no lo va a dejar entrar. Pero en cambio de eso dirá como, usted, pues, vaya, pues usted, ¿quién se cree que es? Aléjese. Obviamente no lo va a dejar entrar. Por eso, los ladrones no tienen más opción que pues, saltarse la cerca para poder robar. Por eso, solamente en la puerta, ¿quién es el que puede entrar? Las ovejas y los pastores. Pero ¿quién es esa puerta? Es Jesús. Queridos hermanos, ustedes y yo, Jesús que han venido en nosotros, es nuestra puerta. Y solamente a través de esa puerta, solo aquellos que entran y salen por esa puerta, aquellos que han sido inscritos en esa puerta, aquellos que han sido ya chequeadas y verificadas por Dios, pueden entrar en esa puerta y salir. Estas personas, la verdad, tienen esa garantía de que podrán tener esa vida. Solamente es los guardianes y la verdad y los que se han sido, pues, y los pastores también, aquellos que son aptos para poder entrar puerta y salir, son las ovejas. O sea, constantemente las mira y las verifica en ese instante. Por eso si nosotros vemos en Juan 10, si volvemos a leer versículos 7 y 9, que nos dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron eran ladrones, son ladrones y asaltadores, pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es la forma de Dios. Aunque anteriormente había ya fallado, ahora ¿qué dice Jesús? Yo soy la puerta. Y todo aquel que entra en mí y sale de ella, tendrán esos pastos y tendrán la salvación. Cualquiera que sigue y entra en esta puerta, la verdad, todas las cosas irán bien. Pero no siempre no serán pues salvas en ese tiempo, pues del mundo, de los diferentes ataques. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo. En este mundo estamos llenos de ese engaño.
Y la verdad es un lugar donde el engaño es algo común, es algo normal. O sea, nos está diciendo que nosotros tenemos que tener cuidado. 사단도 광명의 천사인 Y 것처럼 también Satanás se aparece en nosotros como ángel que resplandece. 의의 일꾼으로 해서 사람들이 Y también nos dice que también ese lobo vendrá y se revistirá como oveja. 그러나 주님은 Es algo peligroso. Pero entonces Jesús que nos dice, yo soy la puerta. 저는 그 목소리를 들으니 Por eso, el pastor, la verdad, las ovejas escuchen la voz del pastor y también las llama a cada uno de nosotros. Pues obviamente esas ovejas han sido criadas desde que eran cría. 아버지 양의 아들 Y pues podemos saber de que pues esas ovejas, pues las ovejas ya tienen pues diferentes generaciones. Y por eso esas ovejas conocen la voz de su pastor. Los llama con su nombre. 그런 아무 양이 아니에요. Pero la verdad estas ovejas no son cualquier otro tipo de ovejas, sino que dentro de ellos, dentro de su DNA, saben quién es su dueño, de que ellos dónde pertenecen. 성도들도 También los santos dentro de la iglesia, dentro de ellos, la verdad, cuando son llamados, la verdad, al ser llamados, eso no es con cualquier tipo de nombre, sino que son personas que han sido escritas en el libro de la vida, como nos dice en Apocalipsis 13:8. Y la adoración de todos los que son moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida 이름을 가진 자들은 del Cordero, que fue acumulado desde el principio del mundo. Todas estas personas serán echadas. 반대로 말하면은 생명책에 기록된 O 자들은 sea, si lo hablamos en otra forma, todos aquellos que están escritos en el libro de la vida 그러나 triunfarán. 이미 기록되지 않은 자들은 Pero los que no, 신앙 la verdad, cada uno de ellos 우상을 쫓아나간다. 또 이기는 자와 fallarán en su vida de fe. Y también que nos dice también Apocalipsis 3:5, 생명책에서 que no borraré su nombre del libro de la vida. Y la verdad, estas personas serán vestidas de vestiduras blancas y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. 확실히 기억된 O sea, ellos ciertamente serán recordados, no serán dejados a un lado. 할수 없게 만 O sea, no hay forma de que uno pueda decir, ah, yo no soy, no, este no es. Pero la verdad, también quiero que vamos a ver, habrán personas que dirán mentiras, que engañarán y entrarán de la misma forma. 속여서 자기가 의로운 모를 Pero estas personas, aunque dirán que ellas son buenas y que son santas, pero las personas que no son escritas en el libro del Cordero, en el libro de la vida, la verdad, no podrán entrar. Aunque en este momento pueda verse que sean buenos, pero la verdad, en ese día, la verdad no serán esto. Como nos dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ellas ninguna cosa inmunda o que sea abominable y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ustedes saben quiénes son ellos? Son aquellos que han sido tomados, ya son 아버지가 주신 자 dados por el Padre. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo nunca abandonaré a los que tú me has dado. 마지막 날에 살리리라. Yo los salvaré a ellos en el último día. Así es como Jesús tiene esa certeza de cuidar a su rebaño. 양문으로 Por eso solamente a través del pastor nosotros podemos ir a entrar a esa puerta y podemos también salir para comer los diferentes pastos y también y tomar el agua. 문을 통해서 기억된 자들은요. Aquellos que son recordados a los que han entrado y salido de esa puerta, ¿qué es? Es que ellos primero son cuidados en la noche. 모든 도둑, 강도, Ellos serán cuidados de todo ladrón, de todo asaltador, de todo pues depredador que venga. 뭘 보고 문지기에게 넘겨주면 Y también ese guardián, luego de que ellos entran a la cerca, la verdad ellos serán cuidados de la buena forma. 설령 담 넘어오는 뭐가 있을지라도 Aunque haya un ladrón que vaya pues saltar en la cerca, 기억돼서 de todas maneras, todas esas ovejas que han entrado en ese lugar a través de la puerta, lo único que tienen que hacer, no hay una forma de, pues no hay manera de pues preocuparse, sino que lo único que tienen que hacer es dormir bien. 것은 잘 순종해야 돼요. Y también cuando salen, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que algo que tenemos que recordar en este momento? Tenemos que obedecer. Las ovejas tienen que obedecer.
Las ovejas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comer bien y también tienen que descansar bien. 개별 활동은 Y 자기가 tampoco, y no es el hecho de actuar solamente independientemente. ¿Por qué? Porque si comienza a actuar independientemente, la verdad, 의 전체 안전을 eso sería algo muy inaceptable. 또 문으로 통과돼서 기억된 이들은 Por eso, también, estas personas estas ovejas que salen y entran en la puerta, la verdad, ellos serán cuidadas por su pastor. 감싸움에 있습니다. ¿Por qué? Porque los pastores tendrán esa responsabilidad y entrarán y serán cuidados en ello. También, por tercero, ¿qué es? 양들은 Es que esas ovejas, 털을 내고 젖을 내고 또 가죽도 내고 la verdad, podemos ver de que las ovejas, ¿qué es lo que ellos dan? Ellos dan ese cuero que ellos tienen y también las ovejas, cada una de ellas tiene su deber que tienen que hacer. 자들에게도 또한 그 하나의 그 매혹적인 것, Y la verdad, fascination, esa es una de las fascinaciones que nosotros podemos ver que las ovejas tienen ante 그들 역할이 있어요. a sus dueños, ¿qué es? 그들만이 할 수 있는 Hay un deber que solamente ellas pueden hacer. 흉내내지 못하는 Esa obra que ellos pueden hacer, ¿qué es? 하나님의 성도는 하나님의 주신 기업을 받습니다. Todos los santos, todo miembro que es de Dios, reciben este deber de Dios. 하나님은 우리를 구하실 때에 Y Dios, al salvarnos a nosotros, Dios hace que nosotros podamos tener esa herencia de Dios. Y la verdad, Dios de así esta forma nos forma de esta forma. Y como nos dice en Colosenses 1, 12 y 13, que Dios al darnos la gracia de Dios hizo aptos para participar en la herencia 그리고 그들이 de los santos en la luz. 기업을 받기에 Y también que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 아들의 나라로 옮기시고는 Por eso Dios no solamente nos salva a nosotros y nos deja ese momento, sino que también nos traslada a nosotros al reino de Dios y también hace que nosotros podamos recibir ser partícipes de esa herencia de los santos. 하나님의 영역으로 옮겨지고 Y también a nuestros santos, la verdad, son llevados al reino de los cielos, son trasladados de la muerte a la vida. 그들의 영생으로 열어주고 Y la verdad les da a ellos la vida eterna y hace que ellos puedan tener esa herencia. Y también Pablo, que nos dice a nosotros al estar al frente de un rey, 자기의 본분을 얘기해요. él comienza a decir la obra de que él vino a hacer. Y dijo, ¿tú sabes cuál es esa obra que Dios me ha pedido a mí? 이방인을 눈을 뜨게 해서 Es que los gentiles abran sus ojos y para que ellos sean convertidos de las tinieblas a la luz, 사단에게서 하나님으로 de la potestad de Dios de Satanás, a Dios, 기업을 얻게 y para que reciban la fe y para que ellos tengan esa herencia entre los santificados. 영역을 O sea, mi deber es poner, es convertir a las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, es para que ellos puedan recibir esa herencia. Esa es la obra que Pablo dijo que él iba. Esta era la obra que él tenía que hacer. 여러분의 기업은 뭡니까? Queridos hermanos, ¿cuál es la herencia de ustedes? 이 성경에 말하고 ¿Cuál es esa herencia que ustedes tienen que hacer? O sea, ¿cuál es ese deber que ustedes han recibido? Es la vida eterna. Esa herencia es la vida eterna. 여러분의 기업은 구원받았으니 시간, 영생이라는 Esa herencia para nosotros no es el hecho de que, pues voy a estar en esta tierra y vivir de esta forma. No, sino que nosotros en esta tierra, ¿qué es? Es a realizar nuestra vida eterna. Es el mandamiento de Dios. Es esa herencia de Dios. 만들어가는 거예요. Esa herencia es algo que nosotros estamos construyendo en este momento al nosotros servir a Dios. Y la verdad hay una especialidad en esa herencia. No es algo, pues, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en esa herencia? Es la obediencia. 우리가 하나님의 나라로 옮겨졌죠. Nosotros fuimos trasladados al reino de los cielos. Y esto es algo que nadie puede negar. 성령이
임재하심으로 El Espíritu Santo, al morar dentro de nosotros, Él es quien verifica, Él es quien sella esto y testifica esto. Y no hay forma que nadie pueda negar esto. Y también no hay nadie que pueda 진리의 quitar 영이 오셔서 esto, sino que el Espíritu de la verdad, aunque el mundo no le puede ver, 너희 속에 있을 것입니다. Él vendrá a nosotros y Él vendrá a nosotros y nos dará esa certeza. 하나님과 아버지 관계도 잘할 뿐만 아니라 Y Él, la verdad, 있는 걸 너희가 알게 돼. de la misma forma como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, yo estaré en ustedes y ustedes estarán en mí. O sea, esa relación es algo que no puede ser cortada. Por eso la iglesia del Señor, 하나 Él es nuestro pastor quien enseña a cada uno de esos pastores. 그 말씀에 También, como nos dice en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia por todos los santificados. Aunque en el pasado no conocíamos nada, 가르치시고 ahora esa palabra nos enseñará a nosotros 이어가게 하시고 y hará que nosotros podamos seguir con esa herencia. 너로 하나님의 집에서 Y también, como nos dice en 1 Timoteo 3:15, nos dice de que Él nos dará cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios. 여기는 자기가 마음대로 판단하고 Por eso, ¿qué significa eso? No es el hecho de que uno quiera moverse y actuar como uno quiere, sino que es esa iglesia 우리 똑같은 del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 교회예요. Es la iglesia de Dios. 여기에서 행할 것을 Y lo que nosotros tenemos que orar en esta tierra 행해야 될 것을 es seguir y hacer la obra de Dios, y el Espíritu Santo nos enseñará cómo tenemos que hacer. 들어가시는 여러분들 Espero que todos ustedes, en el nombre de Jesús, que sean personas que entren en la puerta de Jesús. 잘 받읍시다. Que cada uno de ustedes reciban esta enseñanza del Señor. Aunque nosotros en el pasado seguíamos y veíamos en el pasado, pero ahora dentro de la iglesia pues tenemos dificultad y pues 세상 dentro de la iglesia, si seguimos los corrientes de la tierra, entonces obviamente incluso en la iglesia podemos tener diferentes cosas, pero espero que dejemos todo esto a un lado y nosotros sigamos solamente al Señor y nosotros solamente obremos como el Señor nos ha dado a nosotros y nosotros sigamos a esa herencia del Señor que dentro de nosotros, si no seguimos lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, ese mandamiento que nos ha dado a nosotros, la verdad no podemos tener esa vida eterna. Espero que cada uno de nosotros podamos seguir ese camino del Señor, de que también, aunque tengamos dificultades, pues personal o privadamente o públicamente, espero que cada uno de nosotros sigamos y sosteniendo nuestra fe y que cada uno de nosotros podamos confesar de que nosotros ahora pertenecemos al Señor y que nosotros separemos completamente con las cosas de este mundo y que nosotros no seamos engaños por el diablo, sino que nosotros tengamos esa inspiración y seamos atentos delante del Señor. Y les veo en nombre de Jesús que no haya ninguno que abandone su fe. 원래 죄의 종이었는데 Y la verdad que anteriormente nosotros éramos esclavos del pecado, como dice en Romanos 6:17, pero ahora tenemos que obedecer de corazón a aquella forma de la doctrina en la cual fuisteis entregados. 예수라는 문으로 기억되고 Tenemos que obedecer de corazón y espero que cada uno de nosotros, la verdad, obedezca al Señor y entren en esa puerta y tengan esos pastos. Oremos en este momento, oremos por nuestra iglesia, para que todos nosotros podamos, ahora que nosotros somos inscritos al cruzar en esa puerta, ahora que sabemos y creemos en esto, 기업을 주시고 tú ahora nos has dado esa herencia en el día de hoy. 마지막까지 은혜에 모으는 것을 Y haz que todos nosotros podamos triunfar a ese último día. 꾸미고 이루어 가시는군요. Y el Señor, quien nos ha guiado a nosotros, demos gracias delante del Señor para que nosotros podamos triunfar y así nosotros podamos aprender y así podamos crecer aún más. Y de la misma forma nosotros podamos ir al reino de los cielos y así nosotros podamos tener esa vida eterna que nos ayude a cada uno de nosotros y a nuestra familia. 어떤
포식자도 없게 하여 que no haya ni que no seamos engañados por ningún depredador y para que seamos verdaderos y fieles delante del Señor. 다 같이 합심하여 Vamos a orar todos 하나님 juntos. 아버지, 역사하시고 도와주시옵소서.